Se suele decir que en economía no hay soluciones. Thoughtful. Solo hay compensaciones. Tiras de una palanca aquí y un engranaje gira allá. Y a veces, si no tienes mucho cuidado, el engranaje que gira no es el que creías mover. A veces, el engranaje que gira es el que te aplasta el pie. Sykes. Hemos estado viviendo un experimento masivo de años con este mismo principio. Un experimento llevado a cabo no en un laboratorio, sino en las fábricas del medio oeste estadounidense, en las salas de juntas de Detroit y, como resulta, al otro lado de la frontera, en Ontario. Les dijeron a gritos y con bastante frecuencia que el plan era simple. Sarcastic. El plan consistía en levantar muros, no muros literales, aunque también se prometieron, sino muros económicos, aranceles, impuestos sobre los productos que ingresaban, diseñados para obligar a las empresas a fabricar sus productos aquí, para obligar a las líneas de montaje a funcionar en Ohio y Michigan en lugar de en México, Canadá o China. Era una estrategia vendida a martillazos. Si se encarece hacer negocios fuera de Estados Unidos, los negocios volverán a casa. Esa era la promesa, esa era la calcomanía. Y sonaba bien, sonaba como el tipo de sentido común que te hace preguntarte por qué a nadie se le había ocurrido antes. Pero aquí está el problema con los mazos. Son excelentes para romper cosas, no son tan buenos para construir maquinaria compleja e intrincada como la cadena de suministro automotriz global. Cuando se usa un mazo para atacar una cadena de suministro que ha sido cuidadosamente integrada durante 40 años, no solo se obtienen nuevas fábricas en Michigan. Se obtiene caos, se obtienen costos que se disparan de la noche a la mañana, se obtiene una incertidumbre que congela la inversión. Y si eres General Motors, una de las empresas estadounidenses más icónicas de la historia, no se obtiene un renacimiento, se obtiene una factura de miles de millones de dólares. Y mientras estás ocupado tratando de pagar esa factura, mientras estás ocupado tratando de averiguar de dónde viene tu acero y cuánto costará la próxima semana, tus vecinos del norte no se quedan de brazos cruzados. Están tomando notas, están tomando medidas y en un giro inesperado que casi nadie previó, salvo quizás los economistas que lo pregonaban todo el tiempo, la política diseñada para priorizar a Estados Unidos ha terminado otorgando un sorprendente dominio estratégico a Canadá. Para entender cómo pasaron de la promesa de salvar a Detroit a la realidad de la actual caída de GM, hay que remontarse al inicio de las guerras arancelarias. Hay que recordar el momento en que Estados Unidos decidió que la mejor manera de competir era imponer impuestos para alcanzar la prosperidad. Empezó con el acero y el aluminio, materiales básicos, los necesarios para fabricar, por ejemplo, un coche. El gobierno impuso aranceles a estas importaciones alegando seguridad nacional. La idea era proteger a las acerías estadounidenses. Y claro, si eras dueño de una acería, probablemente tenías un buen par de trimestres. Pero si eras una empresa que compra acero como GM o Ford o cualquier otro fabricante, tus costes subían arbitrariamente de inmediato. Y como la industria automotriz es un juego de centavos donde los márgenes son mínimos y el volumen lo es todo, un aumento repentino en los costos de los materiales no es un inconveniente menor, es un infarto, pero no se detuvo en el acero. Luego vinieron las amenazas contra los propios autos, la constante amenaza inminente de un arancel del 25% sobre los vehículos provenientes de nuestros vecinos. La administración analizó la cadena de suministro norteamericana, un sistema donde una sola pieza de automóvil podía cruzar la frontera 6 o 7 veces antes de que el auto estuviera terminado y no vieron eficiencia, vieron un objetivo, vieron influencia, pensaron que podían someter a Canadá y México. Y por un tiempo pareció solo una táctica de negociación, una forma de obtener un mejor trato en un papel. Pero cuando se gobierna por la amenaza, las empresas dejan de planificar el crecimiento y comienzan a planificar la supervivencia. Dejan de preguntarse dónde podemos innovar y comienzan a preguntarse cómo evitar que el próximo tweet nos destruya. Aquí es donde la historia pasa de ser una lección general de mala economía a una tragedia muy específica para General Motors. GM analizó el panorama y se dio cuenta de que estaban expuestos. Dependían en gran medida de ese flujo transversal. Tenían plantas en Oshawa, plantas en México, plantas en Estados Unidos, todas interconectadas. Y de repente, esa red de eficiencia se convirtió en un lastre. La administración les dijo, retírenla,
Traigan los empleos a casa, dejen de construir en Canadá, dejen de construir en México, y si no lo hacen, les cobraremos impuestos hasta que les duela. Sí que GM intentó cambiar de rumbo. Intentaron cooperar, revisaron sus hojas de cálculo e intentaron averiguar cómo satisfacer las demandas políticas y al mismo tiempo fabricar un coche que la gente pudiera comprar, pero las matemáticas no funcionaron. Las matemáticas nunca funcionan cuando se intenta desenredar 40 años de integración económica a martillazos. Mientras Washington estaba ocupado amenazando con aranceles y rompiendo acuerdos comerciales, Ottawa hacía algo muy diferente. Canadá se dio cuenta de que no podía ganar una batalla campal con la economía estadounidense. Son una décima parte de su tamaño. Si intentaban imponer aranceles, perderían. Así que actuaron con inteligencia. Analizaron cuál era realmente el futuro de la industria automotriz. Analizaron hacia dónde se dirigía la inversión, por usar el cliché. Y vieron que mientras Estados Unidos estaba obsesionado con proteger el motor de combustión y las acerías del pasado, el mundo se estaba moviendo hacia las baterías. El mundo se estaba moviendo hacia minerales críticos. El mundo se estaba moviendo hacia cadenas de suministro de vehículos eléctricos que no solo necesitaban plantas de ensamblaje, necesitaban estabilidad, necesitaban acceso a materias primas y necesitaban un gobierno que no fuera a despertarse un martes y decidiera grabar a toda la industria hasta el olvido por un ciclo de malas noticias. Así que, a medida que aumentaba la presión sobre GM para que abandonara sus operaciones canadienses, ocurrió algo paradójico. La incertidumbre en Estados Unidos y el caos constante del régimen arancelario hicieron que Canadá pareciera más atractivo, no menos. Si usted es un CEO global y está pensando dónde ubicar su próxima planta de baterías de $1,000 millones, ¿la ubicaría en el país que amenaza con arruinar sus propios acuerdos comerciales cada 6 meses? ¿O lo ubicamos en el país que tiene acuerdos de libre comercio con todas las demás naciones del G7 que yacen litio y níquel y que les ofrece estabilidad discreta y cortésmente? La administración Trump pensó que podría intimidar a la industria para que regresara. En cambio, la intimidaron para que buscara un puerto seguro. Y para una cantidad sorprendente de ese capital, el puerto seguro resultó ser Canadá. Analizaré las cifras específicas, las fábricas cerradas y las decisiones estratégicas fallidas que dejaron a GM vulnerable a este cambio. Analizaré cómo una política destinada a castigar a Canadá terminó dándoles las llaves del futuro de la industria automotriz norteamericana. Pero primero debo analizar las consecuencias inmediatas, porque antes de que se produjera el cambio a largo plazo, existía el sufrimiento a corto plazo. Y ese sufrimiento lo sintieron con mayor intensidad los mismos trabajadores a quienes se suponía que los aranceles salvarían. Hablemos de la cuenta, del recibo real, porque cuando se pide una política como la guerra comercial global, el camarero finalmente trae la cuenta. Para General Motors, ese cheque llegó con un golpe sordo a mediados de 2018 y la cifra final era de $1,000 millones. No se trata de una estimación de un think tank liberal, eso es lo que la propia General Motors les dijo a los inversores. Dijeron que, en efecto, los aranceles al acero y al aluminio que implementaron para ayudarnos se acabaron comiendo $1,000 millones de nuestras ganancias. $1,000 millones. Ese dinero podría haberse destinado a I+D, podría haberse destinado a salarios, podría haberse destinado a reequipar las fábricas para el futuro eléctrico. En cambio, simplemente se evaporó en el éter del aumento de los costos de las materias primas, y la razón por la que duele tanto se reduce a la forma en que realmente se construyen las cosas en este país. Los estadounidenses tienden a pensar en una fábrica de automóviles como un lugar donde las materias primas entran por un lado y una brillante Chevy Silverado sale por el otro, pero no es así como funciona. Ya no. La industria automotriz moderna se parece menos a una fábrica y más a una enorme carrera de relevos continental. Un solo componente, por ejemplo, el armazón de un asiento o un bloque de motor, puede cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá 6 o 7 veces antes de atornillarse finalmente a un coche terminado. Se funde en un lugar, se mecaniza en otro, se ensambla en un tercero y se instala en un cuarto. Cada vez que cruza esa frontera, se basa en un flujo continuo y sin fricción. Se basa en la idea de que la frontera es solo una línea en un mapa, no un peaje. Cuando la administración Trump utilizó la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial,
una ley de la época de la Guerra Fría diseñada para emergencias reales de seguridad nacional, para imponer aranceles al acero y al aluminio de nuestros aliados más cercanos. No solo gravaron el metal, le echaron arena a los engranajes de esa carrera de relevos. De repente, ese flujo continuo dejó de serlo. Si eres planificador en GM y dependes del acero especial de una acería canadiense, porque esa acería es la única en un radio de 800 kilómetros que produce el grado específico que necesitas, no puedes cambiar de proveedor en Ohio de la noche a la mañana. Las acerías no son tiendas temporales. Estás obligado a pagar el arancel. Y como tu cadena de suministro está integrada al otro lado de la frontera, lo pagas una y otra vez en forma de precios más altos por cada subconjunto que utiliza ese metal. Esto crea una estructura de incentivos perversa. El gobierno afirmó que quería proteger los empleos manufactureros estadounidenses, pero al aumentar el costo de las materias primas, encareció la fabricación en Estados Unidos en comparación con la fabricación en casi cualquier otro lugar. Si fabricas el coche en Estados Unidos, pagas el arancel al acero. Si fabricas el coche en Europa o Asia y simplemente envías el coche terminado aquí, podrías pagar un arancel diferente, pero no estás pagando la penalización por cada tuerca y tornillo durante el proceso de ensamblaje. Fue una política que, en la práctica, castigó a las empresas por fabricar productos dentro de Estados Unidos utilizando cadenas de suministro norteamericanas. Y las consecuencias no fueron teóricas, fueron viscerales. En noviembre de 2018, apenas unos meses después de que estos aranceles comenzaran a afectar, GM tomó la iniciativa. Anunció la desasignación de 5 plantas en Norteamérica. Desasignar es la jerga corporativa para cerrar. Una de esas plantas estaba en Lordstown, Ohio. Otro caso ocurrió en Oshawa, Ontario. La explosión política fue inmediata. El presidente de Estados Unidos atacó al director ejecutivo de General Motors en Twitter, exigiendo que la planta permaneciera abierta y que se recuperaran los empleos. Pero la realidad económica ya estaba escrita por las propias políticas del gobierno. No se puede aumentar el costo de producción en $1,000 millones y luego sorprenderse cuando la empresa intenta recortar costos para detener la hemorragia. El cierre de Lordstown fue una tragedia para esa comunidad, fue una traición a las promesas hechas a esos trabajadores. Pero si observamos lo que sucedió en Oshawa, se empieza a ver la divergencia, se empieza a ver cómo Canadá empezó a jugar las cartas que le tocaron. Inicialmente, Oshawa también estaba en la mira. Parecía que los aranceles iban a matar a la industria automotriz canadiense, tan gravemente como a Lordstown. Pero mientras el gobierno estadounidense se centraba en intimidar a GM, amenazando con recortar sus subsidios y con más impuestos, el gobierno canadiense y en particular los líderes provinciales de Ontario, junto con el gobierno federal de Ottawa, iniciaron un diálogo diferente. No solo tuitearon, sino que negociaron, analizaron el caos que habían creado los aranceles estadounidenses y ofrecieron un salvavidas. Dijeron, bueno, el ensamblaje de motores de combustión podría estar en pausa, pero ¿y si los ayudamos a cambiar de rumbo? Empezaron a invertir dinero y peso político en la idea de convertir estas plantas moribundas en algo más, algo con garantía de futuro. Mientras Estados Unidos luchaba por mantener con vida los empleos manufactureros de la década de 1970 en una burbuja protegida por aranceles, Canadá empezó a susurrarle al oído a GM sobre la década de 2030. Empezaron a hablar de pruebas de baterías para vehículos eléctricos. Empezaron a hablar de manufactura avanzada y, crucialmente, trabajaron para asegurar un acuerdo comercial, el TMEC, el sustituto del TLCAN que aseguraría su acceso al mercado estadounidense con o sin aranceles. Este es el punto de inflexión. La administración estadounidense creía estar reescribiendo las reglas del comercio para favorecer a Estados Unidos. Pensaban que, al desmantelar el TLCAN y sustituirlo por el TMEC, estaban poniendo a Canadá en una situación difícil. Impusieron normas de origen más estrictas, lo que implicaba que una mayor parte del automóvil debía fabricarse en Norteamérica para evitar impuestos. Pensaron que esto generaría empleos al sur del paralelo 49, pero subestimaron la resiliencia de ese ecosistema canadiense. Al forzar una integración aún más estrecha y al hacer que el entorno empresarial estadounidense fuera tan volátil y costoso con aranceles, en realidad hicieron que la estabilidad de Canadá fuera más valiosa. El TMEC,
que se promocionó como una gran victoria para Estados Unidos primero, terminó siendo la red de seguridad que atrapó a la industria automotriz canadiense. Dio a empresas como GM la certeza que necesitaban para invertir en Canadá, sabiendo que las reglas estaban fijadas. Mientras tanto, en Estados Unidos, las reglas parecen cambiar con cada cambio de viento, y el capital, como dice el dicho, es cobarde, huye de la incertidumbre. Y justo cuando GM necesitaba decidir dónde construir el futuro, Estados Unidos parecía una apuesta arriesgada y Canadá parecía un socio con un plan. Una cosa es tener un plan y otra muy distinta es tener las bases físicas reales de las que depende el futuro de la economía global. Y aquí es donde la historia pasa de ser una historia de negociaciones comerciales fallidas a una historia de destino geológico. Porque mientras la administración Trump estaba obsesionada con el acero, una industria que, siendo sinceros, alcanzó su máximo dominio estratégico alrededor de 1960, Canadá observaba una tabla periódica que se parecía mucho más al año 2030. Observaban el litio, observaban el cobalto, observaban el níquel, el material necesario para fabricar baterías para vehículos eléctricos. He aquí la ironía que debería desvelar a los responsables políticos estadounidenses. Se suponía que los aranceles forzarían la independencia. Se suponía que convertirían a Estados Unidos en una isla de autosuficiencia. Pero si analizamos la cadena de suministro de vehículos eléctricos, Estados Unidos no es una isla, es un desierto. Simplemente no cuentan con las reservas accesibles confirmadas de estos minerales críticos que necesitan para escalar a la velocidad que exige el mercado. Pero adivinen quién las tiene. Adivinen quién está sentado sobre un tesoro de ingredientes para baterías a solo unos cientos de millas al norte de Detroit, Canadá, y específicamente en el anillo de fuego del norte de Ontario. Así que mientras la Casa Blanca buscaba peleas por las cuotas de aluminio, los canadienses se promocionaban discretamente al mundo, no solo a GM, sino también a Volkswagen, a Stellantis y a Honda como el proveedor seguro del futuro. Presentaron una propuesta de valor muy simple. Estados Unidos es caótico y proteccionista. China es geopolíticamente riesgosa. Somos aburridos, somos estables y tenemos el níquel y funcionó espectacularmente. Aquí es donde General Motors vuelve a la palestra. Recuerden, acababan de pasar por el trauma de desasignar la planta de Oshawa. Se suponía que sería el final de la línea para la fabricación de automóviles en esa ciudad. Pero entonces GM volvió a analizar los números, analizaron el panorama comercial, analizaron que el nuevo acuerdo T-MEC, por el que la administración Trump luchó con tanto ahínco, requería un mayor porcentaje de piezas norteamericanas. Y se dieron cuenta de que si querían fabricar vehículos eléctricos que calificaran para créditos fiscales y evitaran aranceles, no podían simplemente fabricarlos en Michigan con baterías chinas. Era imposible. Necesitaban una cadena de suministro de baterías norteamericana. Y de repente, las plantas canadienses dejaron de parecer un lastre, parecían un activo. En un giro sorprendente, GM no solo mantuvo abierta Oshawa, invirtió más de $1.000 millones en ella para reactivarla y fabricar camionetas. Pero la verdadera señal fue lo que hicieron en Ingersoll, en la planta de ensamblaje de Cami. La reconvirtieron por completo para fabricar furgonetas eléctricas de reparto. La Bright Drop CEO se convirtió en la primera planta de fabricación de vehículos eléctricos a gran escala de Canadá. Esto ocurrió mientras Estados Unidos aún debatía si los coches eléctricos eran un engaño o un complot para destruir los suburbios. Pero la jugada maestra, lo que realmente consolidó el dominio de Canadá, fue cómo gestionaron el impulso estadounidense que siguió. Cuando la situación política cambió en Washington y la atención se centró en la ley de reducción de la inflación y los subsidios masivos a las energías renovables, el borrador inicial parecía indicar que excluiría a Canadá. Se trataba de un proyecto estrictamente estadounidense, y aquí es donde los años previos de caos en la guerra comercial realmente beneficiaron a Canadá. Fueron a Washington y dijeron con contundencia, intentaron actuar por su cuenta con los aranceles. ¿Cómo les funcionó eso a los precios de sus autos? ¿Cómo le funcionó eso a GM? Si nos excluyen de los créditos fiscales para vehículos eléctricos, se privan del único suministro favorable de litio y níquel que tienen y arruinarán su propia transición antes de que comience. Y Washington se rindió. Tenían que hacerlo.
Las reglas finales para los créditos fiscales para vehículos eléctricos no decían Estados Unidos, decían América del Norte. Canadá había presionado eficazmente para ser tratado como un Estado nacional a efectos de la política industrial estadounidense. Se aseguraron todos los beneficios de los subsidios estadounidenses sin el caos político de la gobernanza estadounidense. Fue un golpe diplomático. Así que ahora tenemos una situación en la que las plantas de baterías más grandes, las gigafábricas que impulsarán la próxima generación de autos, se están instalando cada vez más en Ontario y Quebec. Volkswagen anunció una enorme planta de baterías en St. Thomas, Ontario. Stellantis y LG Energy Solution están construyendo una en Windsor. Estas no son solo fábricas, son anclas. Una vez construida la planta de baterías, la planta de ensamblaje de automóviles debe estar cerca para evitar el envío de baterías pesadas, al otro lado del continente. La gravedad dicta la cadena de suministro. Al obtener las baterías, Canadá obtiene los autos. Y General Motors ahora depende más que nunca de este ecosistema canadiense. Se está asociando con un gigante minero canadiense para construir una planta en Quebec que procesa material activo de cátodo, la parte más cara de la batería. Están atrapados. Los aranceles que se suponía que traerían todo de vuelta a EU esencialmente forzaron la integración del mercado norteamericano a profundizarse. Pero con el centro de gravedad desplazándose hacia el norte, EU proporcionó el palo, los aranceles que perjudicaron a todos. Canadá proporcionó la zanahoria, los subsidios, los minerales y la estabilidad. Y en la sala de juntas de GM, la zanahoria. Pero esto tiene un lado oscuro para el trabajador estadounidense, porque mientras los titulares en Canadá hablan de un renacimiento manufacturero, de asegurar el futuro, los titulares en las ciudades automotrices de EU siguen hablando de incertidumbre. Los aranceles no recuperaron los antiguos empleos, pero el entorno caótico que crearon ayudó a impulsar los nuevos empleos al otro lado de la frontera. Pasaron 4 años intentando aislar economía y, en el proceso, le entregaron los planes para el siglo XXI a nuestro vecino. Incentivaron a GM a cubrir sus apuestas y la cobertura dio sus frutos. Ahora bien, se preguntarán, ¿no es esto simplemente el libre mercado en acción? Ojalá fuera así de simple. No se trataba de la mano invisible, se trataba de la mano visible de la política gubernamental, malas políticas por un lado y políticas oportunistas por el otro, transformando una industria. Y para comprender cuán fallida fue la estrategia estadounidense, hay que observar a la empresa, que se suponía que debía ser la defensora del excepcionalismo estadounidense, la empresa que los aranceles teóricamente protegían, y ver cómo ahora lucha por alcanzar la misma cadena de suministro que se les dijo que abandonaran. Seamos específicos sobre el costo real de esa protección, porque las cifras son asombrosas. No me refiero a un error de redondeo. En 2018, justo en el calor del caos arancelario, General Motors informó que la guerra comercial les había costado 1.100 millones de dólares en un solo trimestre. Piensen en eso, más de 1.000 millones de dólares no gastados en una nueva fábrica, no invertida en mejores baterías ni en contratar más ingenieros, sino simplemente para pagar al fisco por el privilegio de importar el acero y las piezas necesarias para mantener las líneas en funcionamiento. Recientemente GM tuvo que anunciar que asumiría un enorme recorte de 1.600 millones de dólares para reducir su producción de vehículos eléctricos, planes de vehículos. Tuvieron que frenar. ¿Por qué? Porque el mercado no se desarrolló como esperaban. En parte porque la protección que les prometieron no creó un ecosistema nacional sólido y asequible. Los aranceles aumentaron el costo de todo, encareciendo los autos finales, mientras que la incertidumbre mantuvo fragmentada la cadena de suministro. La ironía es casi dolorosa. La política fue diseñada para salvar a la industria manufacturera estadounidense de la competencia extranjera, pero al aislar la economía estadounidense con aranceles, no destruyeron la competencia extranjera, simplemente nos hicieron menos competitivos. Dificultaron a nuestro propio campeón, General Motors, fabricar los autos eléctricos baratos y confiables que demanda el mercado. Y mientras GM estaba ocupada gastando dinero para pagar los aranceles al acero, el centro de gravedad de la próxima era de la manufactura, se desplazaba silenciosamente hacia el norte.
Mientras Detroit estaba distraído por las guerras comerciales de Washington, Canadá construía lo que llaman el cinturón de baterías. Es un corredor de estabilidad que va de Windsor a Quebec, donde el gobierno no solo ofreció exenciones fiscales, ofreció una estrategia coherente. Ofreció un lugar donde una empresa como GM podía planificar a 10 años vista, futuro sin preocuparse de que un tuit a medianoche destruyera su modelo de negocio. Y el resultado es que hoy, cuando GM busca un salvavidas, cuando busca los materiales para construir esa flota reducida de vehículos eléctricos, no mira al cinturón oxidado, mira al escudo canadiense. La caída del dominio de GM no radica en su quiebra, es en la pérdida de su soberanía. Ya no son dueños de su propia cadena de suministro.